esta tarde a Jorge Baruch Díaz, jefe de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Baruch, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta entrevista. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos al auditorio. Bien, gracias. Doctor, ¿deben preocuparse las autoridades mexicanas? ¿Debemos preocuparnos los mexicanos ante esta variante que ya se confirmó su presencia en México? Bueno, debemos de estar al pendiente. Definitivamente es una variante nueva, altamente contagiosa. Parece que pudiera llegar a causar ciertas reflexiones en personas que ya se han contagiado previamente y parece que pudiera llegar a escapar a la inmunidad en cierta medida provocada por las vacunas. Sin embargo, se mantiene esta protección para casos graves, complicaciones o muertes. Entonces, mientras evoluciona la información científica y se genera el conocimiento necesario para definir las características precisas de esta variante y su impacto en salud pública, pues debemos de mantenernos alertas, al pendiente. Yo creo que aquí lo que sí nos debemos de preocupar son los viajeros internacionales que podemos estar llevando a cabo estos vuelos hacia regiones como la Unión Europea, como África del Sur, porque en estas regiones del mundo ya se están comenzando a tomar medidas estrictas de restricciones de viaje, de movilidad, empiezan a entrar en confinamientos por las cuartas olas. Entonces aquí sí debemos de estar muy al pendiente porque pudiéramos quedar varados o pudiéramos quedar en confinamiento y pues evitar este tipo de destinos mientras evoluciona esta nueva variante COVID y la cuarta ola, y preferir destinos nacionales o destinos con un menor grado de confinamientos o menor grado de restricciones sanitarias. Pudiera ser lo óptimo para este fin de año e inicios del próximo, en lo que pues pasan estas olas de gran intensidad de contagio. Sí, doctor, ¿qué sí se tiene confirmado sobre Omicron? Porque hemos leído información de que apenas se están haciendo los estudios, apenas se están haciendo las investigaciones sobre el impacto real de esta variante, pero hasta este momento, hasta este viernes, ¿qué es lo que sí está probado con Omicron? Bueno, lo que sí está identificado es alrededor de 30 mutaciones que se ubican en la proteína S, la proteína en espiga, que le confiere el nombre de corona al coronavirus. Esta proteína en espiga tiene dos partes, una de unión a los receptores AC2 que están ubicados en nuestras células y por los cuales, o gracias a esto, son que puede infectar, se puede adentrar a nuestras células y puede replicar. En estos sitios de unión al receptor se concentran al menos 15 de estas 30 mutaciones, lo que hace altamente probable que pueda llegar a ser altamente contagiosa, pero también que pudiera tener algún impacto en el nivel de letalidad o en el nivel de provocar complicaciones o evadir la respuesta conferida por las vacunas o por las infecciones previas. Esto es lo que se sabe hasta el momento. Si se fijan, es muy poco. Las características clínicas de esta nueva variante, una vez que contagia a las personas y desarrollan la enfermedad de COVID-19, todavía están pendientes en conocerlas. Recordemos que para esto necesitamos hacer estudios con grandes series de casos en todo el mundo, entonces apenas se están empezando a describir por los médicos a cargo de los hospitales que el seguimiento de estos pacientes confirmados, y tendremos que esperar de 2 a 4 semanas para establecer bien la diferencia que existe, si es que hay, entre, por ejemplo, los casos de variante Delta, la severidad, si es que el olfato o el gusto persisten. Todavía es muy pronto para decir este tipo de características clínicas. Habrá que esperar. Yo creo que lo que sí es muy importante de la población es que si no se han vacunado contra influenza, vayan a vacunarse contra influenza, porque esto nos da la capacidad a nosotros como médicos de discernir entre una influenza complicada y COVID. Si no se han vacunado contra COVID, es buen momento para aquellos casos indecisos o que todavía no han tomado la decisión de vacunarse contra COVID, de ir y comenzar a completar sus esquemas, porque pues esta variante Omicron pone en alto riesgo a aquellas personas que no se han vacunado de morir o complicar, y bueno, también cuidar a los niños en esta época de reuniones de fin de año, porque como ya se están comenzando a vacunar, no queremos que les dé entre la primera y la segunda dosis, porque puede llegar a ser grave el cuadro, y pues a los menores de 12 años que todavía no pueden acceder a la vacunación, pues extremar precauciones.
Sí, doctor Jorge Baruch Díaz, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, entre el primer caso de COVID-19 en Wuhan, China, y el último caso de contagio de Omicron en el mundo, no sabemos dónde fue, pero en el último caso confirmado en el mundo de Omicron, ¿qué diferencias hay entre el virus original y este Omicron? ¿Es más contagioso, es más letal, es más peligroso, es menos probable que las vacunas lo combatan? ¿Qué es lo que podemos definir de Omicron en comparación al primer caso de COVID que hubo en el mundo? Pues solamente las características del laboratorio, la cantidad de mutaciones. Este es uno de las variantes más divergentes con respecto a las otras que se han presentado. Tiene la mayor cantidad, acumula la mayor cantidad de mutaciones de preocupación en la proteína en espiga, a diferencia del virus original, pues que pues no acumulaba ninguna mutación porque era el virus original. Pues ya acumula más de 50 mutaciones, de las cuales 30 están originadas en la espiga y 15 están ubicadas en el sitio de unión al receptor. Esto es lo que sabemos hasta el momento. Necesitamos más tiempo para saber su impacto en salud pública y necesitamos más tiempo para saber, por ejemplo, como tú comentabas, Juan Carlos, que si es más letal, si puede llegar a escapar a la inmunidad. Sabemos que sí ha reinfectado, por ejemplo, los casos en Hong Kong, ambos, que se detectaron al inicio, provenientes de Sudáfrica, el primero, y luego contagió a un segundo caso, ahí estando en Hong Kong. Pues ambos estaban completamente vacunados con el esquema completo de Pfizer. Entonces, esto es lo que nos está orientando, entre otros elementos, a que pudiera llegar a tener ciertos elementos para escapar de alguna u otra manera a una inmunidad conferida por las vacunas, por lo menos para prevenir enfermedad leve por COVID. Lo que sí sí ha notado la Organización Mundial de la Salud, recabando toda esta información, es que parece que todavía las vacunas son capaces de prevenir casos graves, complicaciones por esta nueva variante. Sí, si no se tiene información todavía confirmada, datos científicos contundentes de que sea más contagiosa, de que pudiera ser más letal, de que pudiera ser más peligrosa esta variante del COVID-19, ¿por qué los países han tomado en los últimos días decisiones drásticas como cambiar las reglas para volar, cerrar en algunos países la procedencia de países sudafricanos a su territorio o que entren personas de Sudáfrica o turistas procedentes de Sudáfrica a territorios de varios países? Hay restricciones. Israel, por ejemplo, ya cerró sus fronteras para viajeros internacionales. En fin, en Estados Unidos la Casa Blanca anunció una serie de medidas para detectar el virus y para vacunar a la población ante esta nueva variante. Si no se tiene información contundente todavía del grado de peligrosidad de esta variante, ¿por qué los países están tomando medidas como si ya esto fuera grave? Bueno, recordemos que los países, sobre todo los que tienen conexión directa con los lugares en donde está ocurriendo el epicentro de esta nueva variante Omicron, necesitan ganar tiempo en lo que se recaba la información necesaria para pues clasificar y caracterizar esta nueva variante. Tal es el caso de la Unión Europea y tal es el caso de Estados Unidos, que tiene alta conectividad con África del Sur. Entonces aquí es donde vemos que las estrategias de limitar la movilidad, de restringir los vuelos desde y hacia África del Sur, pueden llegar a tener cierto impacto en ganar tiempo para un par de semanas, por lo menos, para poder tomar las mejores decisiones en lo que pues se genera la evidencia científica necesaria. Países como México, en donde pues no hay una conexión directa, sino es indirecta, hay una lejanía también en las fronteras aéreas, entonces es menos probable que tengan un efecto real este tipo de medidas de restricciones de viaje y de vuelos, de contención, de control de vuelos. Ahora, recordemos también que hay 3 estrategias que los países pueden optar para controlar la epidemia de COVID. Una es la contención agresiva, otra es la supresión y la otra es la mitigación. Y en el caso de México ha anunciado desde el inicio de la pandemia que iba a optar por esta mitigación en lugar de contención agresiva y supresión. Por lo tanto, la estrategia va enfocada a evitar la saturación de hospitales, disminuir el impacto de las variantes en las muertes en poblaciones vulnerables o casos graves en poblaciones vulnerables y alcanzar la inmunidad de rebaño o de grupo a través de la vacunación masiva o a través del contagio. Entonces, podemos ver este tipo de decisiones basadas en el control de fronteras con mínimos requerimientos, en el caso de México,
solamente la declaración de salud, basada en casos con solamente vigilancia epidemiológica y búsqueda de casos y aislamiento de ellos, y basadas en población solamente con el uso de cubrebocas y la higiene personal. Básicamente en estos momentos la distancia física, la limitación de aforo y el confinamiento están ausentes en el caso de las políticas públicas de México y de los estados de la República Mexicana. Doctor Jorge Baruch Díaz, jefe de la Clínica El Viajero de la UNAM, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias a ti, saludos al auditorio, bonita tarde.